Muchas gracias por la invitación y creo que no hay nada más difícil que contar una historia después de Jorge Pacheco. Así que voy a contar mi historia como en 30 segundos porque si esa es mi presentación tengo toda la que perder. Yo lo primero que quiero decir es que yo nunca quise trabajar en educación y lo digo con vergüenza porque yo no conocía los colegios, se podría decir, con más necesidad de este país. Y lo digo con mucha vergüenza porque el día que pisé un colegio, se podría decir en Puente Alto, dije, ¿qué está sucediendo en este país? ¿Qué pasa en este país? Que gente con igual o mucho más talento que cualquiera de mis compañeros de curso hoy día está casi, se podría decir, condenado a un futuro por el lugar donde nació. Y ese no es el país donde yo quiero vivir. Ese no es el país donde nuestros hijos van a vivir. Y como dijo Jorge Pacheco, eso depende de nosotros. Eso depende de mí, depende de ti y depende de que seamos capaces de trabajar juntos. Y quiero detenerme en lo que tenemos todos acá. Si lo pueden agarrar y pueden leerlo. Dice, clave para la educación del futuro. Y la palabra futuro es lo esencial. ¿Por qué? Porque lo que mueve hoy día Enseña Chile, más allá de cualquier otra cosa, es que nuestros estudiantes tengan un futuro con sentido. Eso es el motor. Lo llamamos futuro con propósito. ¿Cuál es la educación que nosotros queremos? Es estudiante con un futuro con propósito. Y le reconozco que después de 8 años en Enseña Chile, no puedo responder esa pregunta. Porque ni siquiera sabemos dónde están nuestros estudiantes. Ni siquiera le hemos preguntado cuál es su propósito, si es que tienen propósito o no. Y si es que tienen un sentido y se sienten capaces de poder llegar a ese propósito. Y desde este año, después de 8 años, estamos siguiendo a nuestros estudiantes y preguntándoles cuál es tu sueño, cuál es tu propósito, cuál es tu sentido, ¿te sientes capacitado de realizarlo o no? Sí, no, ¿por qué? Y eso ha trastornado toda la organización. El hecho de poder viajar en Alto Hospicio, el poder estar en Puerto Aysén, en Coyhaique y preguntarle, y lamentablemente le voy a resumir la respuesta. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué propósito? ¿Para qué estoy pasando Pitágoras? Y yo sé, si no sabe ni sumar. ¿Para qué estoy haciendo todo este esfuerzo? Si en el fondo igual las estadísticas dicen que en el quintil 1 de las mujeres en Chile, el 70% no estudia ni trabaja entre los 19 y 25 años. ¿De qué país estamos hablando? Entonces, yo quiero cambiar un poco la pregunta. Yo quiero que pensemos, como se dice, fuera de la caja. Porque sabemos que Chile tiene un problema de calidad y equidad en educación. Pero aquí es fundamental entender que ese no es la raíz del problema. Ese es la consecuencia, es el termómetro, no es la enfermedad. Este es lo que te dicen los exámenes, si uno va al médico, pero no es la raíz del problema. Y si uno trata de ir, en el fondo, a entender la raíz del problema, yo me atrevo a decir que no hay nada peor que responder bien una pregunta equivocada. Y estamos todos respondiendo a la pregunta equivocada, que es el qué. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando a mi juicio, la pregunta es, ¿quiénes lo vamos a hacer? Porque cuando tú tienes un buque, imagínense una de las últimas fotos de Jorge Pacheco, ese buque que está estacionado con todos los containers. Cuando tú tienes el buque del sistema de educación en Chile, con todas las características que ustedes pueden ver ahí, lo que más se necesita para mover ese buque son manos, es gente. Y aquí somos 200. Con 200 ni siquiera movemos un container de ese buque. Ni siquiera lo levantamos. Ni siquiera lo empujamos al patio al lado. Se necesitan miles. Se necesitan cientos de miles. Y no se necesitan solo profesores. Porque por supuesto que los profesores son lo más importante y me uno al reconocimiento que hacía Jorge Pacheco. Pero lo que quiero decir acá es que
la educación es una misión de todos. Y esa es la definición que necesitamos en este país. Que la educación es una misión de todos. Y esto incluye, obviamente, el ministerio, pero incluye los papás y las mamás que el día que su hija le dicen quiero estudiar pedagogía, la desheredan. Incluye, obviamente, toda la parte de ONG, innovación, universidades, municipios, políticas públicas, diputados y senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde nace Enseña Chile? No les voy a contar mi historia porque los voy a aburrir. Pero nace del profundo convencimiento que finalmente para que haya un cambio en este país, los líderes de este país tienen que entender el problema. Hoy día nosotros no vamos a cambiar la educación de este país si no entendemos el problema. Como dicen buen chileno, si no nos duele. Entender no es de datos. Si es que a nuestros hijos no les llega la educación de los peores colegios de nuestro país. Porque si no, no lo vamos a hacer. Yo soy ingeniero en transporte. Y yo les voy a contar algo. ¿Ustedes saben por qué la infraestructura en este país funciona? Porque todos ocupan las calles. Es muy sencillo. No todos van a los colegios más necesitados de Chile. Y puede ser fuerte e inapropiado decirlo, pero hay que decirlo. No nos importa. Nuestras acciones demuestran que no nos importan. Y por eso, lo que quiere Enseñar Chile, lo voy a decir en buen chileno, es pegarle el virus de la educación a los futuros o gente que quiere hacer un cambio. No me gusta ocupar la palabra líder, porque uno no es un líder, uno quiere ejercer liderazgo. La gente que quiere hacer un cambio en este país, lo primero que tiene que hacer es entender el problema de este país. Y por eso, lo que Enseña Chile hace es tratar, nos equivocamos, me dieron 15 minutos, puedo estar horas contando nuestros fracasos y todos los problemas que tenemos y lo que mucho nos cuesta, horas. Pero lo que queremos es tratar de identificar a potenciales agentes de cambio de este país, tratar. Gente que tiene la voluntad de comprometerse con este país. Y lo llevamos, seleccionamos gente que tenga competencias pedagógicas, como decía Gabriela Mistral, la competencia es fundamental, competencia de liderazgo, competencia de, como decía Gabriela Mistral, me encantó esa lámina, de colaborar, de no ser llanero solitario, algo característico muchas veces de nuestro individualismo. Y a partir de la transformación de una sala clase, y transformación se puede definir de distintas, en el fondo, maneras, nosotros pensamos que a esa persona se le va a pegar el virus. Porque va a haber la urgencia, pero también va a haber la posibilidad. Va a haber la verdad, pero también va a haber la esperanza. Y cuando vea esa verdad y esperanza, se le pega el virus. Eso es Enseña Chile. Y para no hablar, y porque creo yo que a veces imágenes son más que cualquier palabra, que mil de palabras, quiero contarle una historia de un profesional para que vean el link de esa experiencia fundacional con el compromiso con la educación de Chile. Aquí tenemos un ejemplo de los 286 egresados que hoy día hay. %90 of children in Chile that come from high income is expected to graduate from university. But my students were in the other extreme. They were in the 20% lowest income in Chile. I'm Juan Pablo Sanchez, an alumni from Enseña Chile. With other 4 alumni, we're starting a school in Chile. The name of the school is CREE, and it's gonna start in Cerro Navia, a low-income community in Chile. After 2 years working with my students in the program of Enseña Chile, I realized what inequity is. Over 5 of my students, only 1 was statistically supposed to graduate from university. I saw my students achieve success. I saw my students, after 1 year of working with them, to have the same and better results that other private schools in Chile. And that for me showed how far they can go if they have the right support. And that's why we decided to team up and dreaming with a school that will work perfectly, where every children can really achieve and develop at their maximum their potential and gain the opportunity to choose what they want to do in the future and not
what they can do or the opportunities that are given where they are born. No, we want them to have the same opportunities that we had, that every children should deserve, and that's the reason why I decided to start a school. Se demoraron 4 años en levantar este proyecto. CREE, it's made of 4 letters. C, from community. We really believe that we need the community involvement to be able to give excellent education. We must get them engaged and empowered with what excellent education means. Then the R is for responsibility. We know that we are responsible on giving that excellent education, and we know also that we have the responsibility to make the community, students, parents, families, everybody, to own their own responsibility in the process. The first E in Spanish is from equipo, and equipo in English means team. That's why we decided to start this not alone. We decided to team up, the 5 of us, and we also have made networks with KEEP, another One World network of schools, also through Teach for All. And the last E is for excellence. We know that our children deserve excellent education, and that means excellence on everything. Excellence in every class, every second of the day in the school, and also excellent in all the resources and assessment that we will use. CREE by itself in Spanish means to believe, and that is because we believe, and more than we believe, we are sure that all our children can achieve excellent education. For us, being part of Teach for All will definitely help. We're able to meet with people from different countries that is going through the same challenge. It's a way to find new answers to the challenge that we have at home. I really did my best during my 2 years as an Enseña Chile teacher, but I knew that that wasn't enough. My students became my family, and I couldn't be happy knowing all the challenge that they have to go through, and that everything was going to be against for them. If we support our children, if we work with their families, they can achieve even more than what we expect from them. And we have really high expectations. Yo creo que lo que necesitan las nuevas generaciones es aprender a fracasar, y eso nos hace crecer. Y por supuesto no queremos fracasar a costa de los niños, pero quiero contar una historia, quizá la que más me gusta, de Juan Pablo. Juan Pablo, él dijo, su estudiante era su familia. Él ama a su estudiante con todo el corazón, y me emociono. Y después de su segundo año haciendo clase, le hizo un curso donde lo segregaban por inteligencia, lo cual me parece horrible. Y su cuarto medio, que era el más tonto, los convenció de que tenían que ir a la PSU. Y fueron a la PSU y sacaron menos puntaje de lo que hubieran sacado si hubieran contestado toda la prueba en blanco. Y se deprimió tanto que se escondió. Se fumó por 2 semanas. Estábamos preocupados, ¿qué le pasó? Fue heavy. Hasta que un estudiante lo llamó y le dijo, profe, gracias, le dijo. Gracias, porque usted nos enseñó el valor del trabajo. Usted nos enseñó que todo es posible. Usted nos enseñó que porque nacimos acá, no tenemos que tener el futuro que está sobre nuestra mochila, las expectativas que nos han puesto sobre nosotros. Y bueno, ahí gracias a Dios respiró, después de 2 semanas, empezó a comer. Y hoy día trabaja full time en Cerro Navia, en un lugar donde reinaban las pandillas, la droga, los disparos, un hacinamiento total, y da su vida por esto. No queremos que todos sean como Juan Pablo, porque no se necesitan solamente directores, se necesitan cientos de miles por todos lados, periodistas, sociólogos, ingenieros, abogados, profesores, directores, porque la educación es una misión de todos. Y quiero, por tiempo, podemos ir al detalle de cómo formamos los profesores en el ámbito de preguntas, pero lo que quiero decir es que creemos mucho en la selección también. La gente dice, ¿cómo forman ustedes profesores de esa manera? Pero de los 2.500 postulantes, nosotros seleccionamos no por un tema de cupo, sino que por un tema de competencia, como Gabriel Mistral, ¿verdad? Y competencia y colaboración, que lo medimos también, el 6%. Y en ese 6% después invertimos mucha plata en la formación pedagógica de ellos.
y tenemos N errores, tenemos N problemas. Y puedo empezar a contarles cómo lo hacemos y el currículum y lo que medimos, pero lo que más quiero poner aquí sobre esta mesa es que en Chile nos falta la cultura del error. Nos falta compartir nuestros problemas. Nos falta decir, ¿sabe qué más? Yo no entiendo esto y ustedes tampoco. ¿Por qué no trabajamos juntos? Yo voy a Facultad de Educación y le digo, miren, aquí tengo la chorrera de problemas. No, nosotros hacemos todo perfecto. No, po. No, po. Yo quiero cerrar Enseña en Chile lo antes posible. Pero con este nivel de equipo, ¿verdad? No lo vamos a llegar nunca. Cortito, estamos en 8 regiones, con 180 profesionales, partiendo este año haciendo clases, más de 60.000 estudiantes. Hay harta evaluación y me encanta la parte socioemocional de habilidades mal llamadas blandas, como decía Aníbal. Me encanta cambiar en el fondo los títulos de los diarios de este país, que siempre son malas noticias y tenemos que llenarnos de buenas noticias. Y aquí está el virus, aquí está el ejemplo del virus. Tenemos, en resumen, el 80% de nuestros profesionales termina trabajando full time en educación, el 80%. Pero no solamente como profesores, que es el 30%, sino que además como gente en ONG, gente en el ministerio, gente en la agencia, gente trabajando en emprendimiento de educación. Y así, en el fondo, estamos tratando de llenar el sistema de gente que ha pasado por ahí. Estamos llevando también a la gente que toma la decisión en este país a que entienda el problema. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y por eso, en el fondo, también hicimos un libro, porque no podemos llevar todas a la clase, y ese libro tiene más de 10.000 postulaciones, para que vean, como ustedes bien saben, que otra cosa con pizarra. Somos parte de una red internacional que está en más de 40 países, y me encanta decir, con los mismos problemas. Con los mismos problemas. ¿Cómo generamos sentido en nuestros estudiantes? ¿Cómo generamos y formamos profesores para que puedan generar sentido en los estudiantes? Y aquí voy en el fondo, parar un poco. Bien cortito, podemos ir después al estudiante, pero creo que esta lámina es la clave de nuestra formación. Esta es la clave de nuestra formación, que tiene que ver con, primero que nada, entender muy bien qué es lo que yo quiero ver cuando voy a una sala de clase. Y lo que quiero ver cuando voy a una sala de clase, primero que nada, es estudiantes en una misión. Estudiantes con un propósito, estudiantes que están, yo digo, a dos manos, en el fondo, sin ni un tiempo que perder, porque saben lo que está en juego. Y eso, en el fondo, genera habilidades socioemocionales, aprendizaje académico y compromiso con la comunidad. Así lo hemos definido. Y para lograr eso, tenemos una serie de pilares, lo llamamos 8 pilares, que queremos desarrollar a nuestros profesores en pos de esos estudiantes. Curiosamente, con Alfredo tenemos exactamente los mismos ámbitos de liderazgo, personal, interpersonal y organizacional. El organizacional lo llamamos compromiso con la comunidad. Exactamente el mismo. Y aquí lo interesante que en el fondo vemos, y aquí yo creo que es algo muy novedoso, fundamental entender el futuro de los estudiantes. Fundamental. El mejor indicador de cualquier colegio es el futuro de los estudiantes. Nos podemos llenar de palabras por un bueno o mal CIMSE, bueno o mal PSU, pero ¿dónde están nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su compromiso con el país? Queremos sacar a la gente, estoy pensando en Puerto Aysén, para que se venga a estudiar a Santiago, en cualquier cosa, y se olvide Puerto Aysén? Por supuesto que no. Hay valores que hay que tener, hay carácter que hay que desarrollar. Cuando el país te necesita, estos estudiantes tienen que estar listos, y eso es algo que hoy día nos queremos hacer cargo. Y tercero, si hace 2 años o hace 1 año ustedes me preguntaban cómo formamos a los profesionales en Chile, yo les diría un set de actividades, un cronograma con Excel, lleno de cosas. Hoy día nos hemos dado cuenta que en educación, en verdad todo sirve, pero no podemos hacer todo. En verdad, cualquier sesión de formación es positiva, o podría ser positiva, pero al final disparamos para tantos lados que yo les digo, sentimos que no avanzamos. Y quizá ustedes sienten lo mismo. Y ahí, en el fondo, hoy día lo que hemos hecho es clarificar nuestra teoría de aprendizaje. ¿Cuáles son las apuestas que vamos a hacer? Uno tiene que hacer apuesta en formación. Uno le puede dar los 800.000 cursos que hoy día existen a los profesores. Y hoy día dijimos, después de 8 años, dijimos, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta cuando estamos trabajando en nuestro mejor día? Y definimos 3 cosas. Y esas 3 cosas están ahí. Nos dimos cuenta que podía venir el gran maestro de pedagogía de Singapur a dar una clase, pero si uno no tiene en el corazón
el anhelo de darle un mejor futuro al estudiante, si uno no entiende lo que está en juego para los estudiantes, no va a servir de nada. Yo voy a clase Enseña Chile y le pregunto a la profesora, ¿por qué no le pediste la tarea? Si pediste una tarea y dijiste, ya, dale nomás, mañana me la traí. No, lo que pasa es que quizás no comió, es que quizás... A ver, si fuera tu hermano, ¿le pedí la tarea o no le pedí la tarea? Por supuesto que se la pido. Haz lo mismo, po. Haz lo mismo. Trátalo como a un igual, trátalo como si fuera tu hijo, trátalo como si fuera tu hermano. Aprendemos también, lo dijo Alfredo, en red, en equipo. Nosotros no queremos que uno aprende solo. Nosotros somos buenos para poner una mesa, una pizza, un par de vasos y para eso somos secos. Porque lo que hacen el trabajo son ustedes. Ustedes saben mejor que cualquiera de nosotros cómo podemos en el fondo mejorar. Porque la práctica hace al maestro. Lo que ustedes necesitan es solamente coordinación. Entonces, podemos ir después al detalle, pero quería transmitirles eso y terminar con, a propósito del sentido. Esta lámina ilustra la falta de sentido en nuestra educación. Esto es el CIMSE de octavo básico. Esta fuente es Miguel Nussbaum del Consejo Nacional de Educación. O sea, no es chaya, es verdad, es dato, evidencia. Este es el CIMSE octavo básico separado, se podría decir, por preguntas según su nivel curricular. Y que nos dice es que los estudiantes en promedio de octavo básico dominan el 67% del currículum de cuarto básico. Y aquí viene, en el fondo, la verdad. Dominamos menos del 10% de quinto y sexto básico. En promedio en Chile. En promedio en Chile. O sea, percibo ese silencio, está bien. Eso es lo que nos tiene que generar. Le estamos pasando materia, no estamos preocupados del aprendizaje. Y eso, esta es la guerra que hay que pelear en esta era. Y yo lo veo así, yo lo veo como una misión, yo lo veo como una guerra, ¿verdad?, contra la injusticia que hay en nuestro país. La pregunta es que si queremos ser parte del problema o de la solución. Eso, muchas gracias.